Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando los primeros 5 libros y los 4 libros que siguen en el grupo de profetas primeros, ¿cierto? Sí, Nebim, señora. Rishonim, Muy ¿cierto? bien. Sí. Ahora entonces vamos con Nebim, Achronim, que son los profetas postreros. Anteriores. Ujú. Nevi'im Achronim. Son, ellos Ujú. tienen otro orden. Aquí tenemos los tres a que nosotros llamamos mayores, que son Isaías, Shayahu, Ishaya. Isaías significa él salvará. Ustedes saben que dentro de la cultura del Medio Oriente, la hebrea sobre todo, tiene esa, esa característica de los nombres que tienen, bueno, por la Biblia también lo vemos. Por ejemplo, cuando nace el nieto del sacerdote Eli, ella muere y al niñito le ponen Icabod, que significa sin gloria, porque cada uno tenía un significado. Cuando nace cada uno de los hijos de Jacob, vamos viendo, por ejemplo, cuando nace Gad, Gad significa fortuna. Eh, Ujú. Rubén significa he aquí un hijo. Rubén, miren, un niño. Y así. Entonces, es bueno para nosotros tener una idea de los nombres de los libros, ¿no? Isaías, Jeremías, Jeremiau, Jeremiau, Jeremiau. Significa Dios levanta. Dios levanta. ¿Recuerdan cuál era el nombre inicial de Abraham? Abram. Abram, Abram, eh, el padre enaltecido. Y la raíz Ram es levantar. Entonces, Jeremías significa Dios levanta. Perdona, es que Dime, tengo colgado. Y Esayahu es Dios salvará. Dios salvará. O Dios salva, simplemente salva. Lo que pasa es que tiene la yod que indica futuro. Pero como yo les Ajá. decía, no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que cuando aparece una yod en la raíz, es que el Ajá. verbo es al contrario de lo que está escrito, el tiempo es al contrario de lo que está ahí escrito. Ajá. O sea que aquí Ishayahu, literalmente podríamos decir Dios salvará, pero como en la Biblia, esa yod en muchos casos, casi todos, lo que hace es que cambia el tiempo del verbo y ahí quedaría entonces Dios salvó o Dios Ujú. levantó. Ezequiel y Ezequiel.
Yehezkel. Dios fortalecerá o Dios fortalece. Recuerden siempre la partícula él significa Dios. Por ejemplo, nosotros leemos Jeremías, Isaías, Ezequías, Zacarías, Malaquías, toda esa IA siempre es el nombre de Dios dentro del tetragramatón. Recuerden que el nombre de Dios tiene 4 letras, es Yud, Hey, Yud, Hey, Vav, Hey. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos IA, eso es partícula que significa Dios. Bueno, Zeo, Ken, ok. Este es otro bloquecito de los profetas que nosotros llamamos mayores. Como pueden observar, ahí no está el profeta Daniel. El profeta Daniel, hay dos razones, y de pronto haya más. No lo colocaron allí porque esos escritos aparecieron después. Entonces lo incluyeron dentro de lo que se llaman las escrituras, Tuvim. Entonces, el grupo de los 12 profetas menores, ahí no está Daniel, se llama Shnei Masar. Shnei Masar. Esto significa los 12, el grupo de los 12. Este sí tiene el mismo orden que tenemos nosotros en la Reina Valera. Empezamos entonces con Oseas. Osea. Eh, Dios salva. Esta raíz, Sha, es salvar. Recuerden que les decía que Oshana es salva, por favor. Oshiana. Entonces, esto es de salvar. Y otra vez tenemos aquí la partícula del tetragramatón, o sea, Dios salva. O sea, el mismo, recuerdan que Oseas, no, Josué se llamaba Oseas. Sí. ujú, Y luego se lo cambiaron a Josué, pero la raíz de su nombre no cambió, porque Josué es Yehoshua y es la misma raíz, Yehoshua. La raíz sigue siendo la misma, es Shin Ain. Y la partícula de Dios sigue siendo el mismo nombre, como nosotros decir Pacho o decir Paco. ujú.
Vamos entonces, Oseas, Joel y Joel. Nuevamente tenemos la partícula el, y aquí tenemos una partícula del tetragramatón, o dos letras del tetragramatón, que son la yod y la vav. Esto significa Jehová es Dios, porque este tetragramatón en español se lee Jehová. Con esto del tetragramatón, ustedes saben que las vocales o los puntos se colocaron por allá en el siglo XII por unos masoretas para que se pronunciaran correctamente las palabras, porque el hebreo venía sin vocales. Y al nombre de Dios, a este le colocaron, y en las Biblias hasta hace 20 años, le colocaban estas vocales. Yehová. Así aparecen. Nosotros tenemos en la casa Biblias que les dieron a mis niños en el colegio hace 40 años o 35 años. Y la puntuación que aparece en el tetragramatón es Jehová. Pero hoy día mucha gente no dice Jehová, sino Yahweh. Y ese Yahweh no puede ser porque en hebreo no existe el sonido Ye. De pronto si dijesen Yahweh, pero la pronunciación de verdad que aparece en las Biblias antiguas es Jehová. Y yo como me muevo allá en Israel en medio de judíos mesiánicos que nacieron desde pequeñitos escuchando la Biblia, ellos siempre dicen Jehová. Ahora, en la mayoría de los casos nadie pronuncia ese nombre Jehová, sino que dicen Adonai. O otros más religiosos dicen Hashem. Igual esa palabra Jehová significa el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Ujú. Bueno, seguimos con Amós. Amós significa el que carga. Seas Joel, Amós, Díaz, Obadia, Abdi, Díaz, Obadia. voy colgado. Tranquilo, vamos a ir despacio que nadie nos viene persiguiendo. Hemos ido muy despacio, pero no hay ningún afán. Lo importante es que, como decía Albert Marulanda, los molinos de Dios muelen fino, lento, pero muelen fino. Entonces, Amós el que carga y Abdías, Obadia. Vemos nuevamente la, la partícula del tetragramatón. Esta palabra Ebed, bueno, la raíz es abad, que es la raíz del verbo trabajar, y de ahí viene también la palabra esclavo. O sea que Obadia podríamos traducirlo como esclavo del Señor o el que trabaja para el Señor, que trabaja para Dios.
Díaz, Joel, Amos, Díaz, Jonás, Yoná. Yoná significa paloma. Yoná significa paloma. En el hebreo moderno a la gente le ponen unos nombres muy graciosos. Por ejemplo, yo tengo un amigo allá que se llama Gaviota. Gaviota en español. En hebreo es Shahaf. Y aquí Yoná, Jonás es paloma. Y una Yoná. paloma. O sea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Jonás. Miqueas. Zeu, Eh, una- ¿Quién? Miqueas es Mija. Mija. La sílaba mi significa quién. La Jav es el comienzo de la palabra como, que como en hebreo se dice como, Ujú. y tiene una letra del tetragramatón. Entonces, ¿quién como Jehová? Eso significa Miqueas. Ujú. Bueno, ahora les voy a enseñar a decir la pregunta que les voy a hacer. Ya no Zeu, que es muy sencilla, sino Efsharlim Hok. ¿Significa ¿Cuál? la que vas a Lo que les voy escribir? a escribir. Mm. Efshar Lim Hok. Efshar es posible. Y como en hebreo el presente de cero estar no se conjuga, entonces es posible limhok, borrar. Ya, entonces no va a preguntar más Debo, sino efshar limhok, Shannon Hope. efshar limhok. ¿Quién? ¿Ken? Es Ok. Charlie Hook. Efshar Es limhok, Que si es posible borrarnos el tablero. exactamente. Eso es lo que voy a preguntar de hoy en adelante. Ya no voy a preguntar Zeo porque ese ya es para principiantes. Ustedes ya están avanzados, aunque no lo crean. Charlie Hook. Charlie Hook. Neri, una pregunta. Ahí como el signo de interrogación, diría cómo o en dónde. Por ejemplo, esta es la pregunta ¿qué? Ma, Ajá, el signo de ajá. interrogación iría aquí. Ok, ok. No, no hay abriendo y cerrando, no, sino solo ahí. Yo nunca he visto abriendo. Ok. Siempre en las preguntas lo veo solo al final. Probablemente Mm, exista, pero yo siempre lo veo al final. ok. Tendríamos que mirar algún texto bíblico donde pregunta. Por ejemplo, donde pregunta Jesús, ¿quiere ser sano? Mirar ese pasaje a ver si.
Y aparece esa parte buena. ¿Y Íbamos la respuesta adecuada cuál sería? ¿Es para posible? ¿No? ¿Cómo sería la respuesta? gen o lo. Íbamos en Miqueas. O sea, Joel, Amós, Atías, Jonás, Miqueas, Nahum. Este es de la raíz nun, het, mem. Significa consolado. Nahum significa consolado. De ahí viene un nombre que se usa ya, que un primer ministro lo tuvo, que es Menachem Begin. Menachem significa consolador, el que consuela. Mm. Nahum, Habacuc. Habacuc. Nahum, Habacuc. Viene de la raíz Hibek, que es abrazar. Como los nombres de esos profetas, muchas veces esos nombres y la mayoría revelan el carácter de Dios, el Dios que consuela, el Dios que abraza. En el propio caso de Jonás, que es Yoná Paloma, pues es la humildad, ¿verdad? La paloma representa humildad por un lado, por otro lado en el Nuevo Testamento aparece el Espíritu Santo como paloma. Entonces, Habacuc es abrazado. Esto que lleva esta Vav es de los verbos pasivos. O sea, tú abrazas a alguien, esa persona es abrazada. Pero el nombre de este profeta es abrazado y el anterior es consolado. Nahum, Habacuc, Sofonías. Tenemos la partícula de Dios, Fania. Esto significa lo oculto de Dios. Shalom Hawk. ¿Qué? Ok. Sofonías viene Ageo, Hagai. Hagai, mis celebraciones. Viene la palabra Hag. Bueno, el verbo es celebrar, pero cuando hay una fiesta, uno a la gente le dice Hag Sameach. Hag Sameach significa feliz fiesta. Hag Sameach. Hag Sameach. Mis celebraciones.
Haggai. Joel, Amós, Abdías. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Zaharia. Zaharia. Dios recuerda. Malaquías. Malají, mi enviado. Malají viene de Malaj, que también es ángel. Malak es ángel. Nosotros somos malajim, porque somos enviados. Pero enviado también es sinónimo de ángel. Malaj es ángel y es enviado. Pero el malají es mi enviado. Bueno, chicos, nos queda entonces pendiente las escrituras, Stubim, donde aparece el libro de Daniel. Vamos a dejar ahí entonces, deseándoles una semana muy bendecida, que Dios prospere todo el trabajo de sus manos. Que así sea. Que el Señor te bendiga a ti también. Que vaya Gracias. adelante. Muchas Me volví gracias, para Neri. donde Nivia, Oscar. Dime. Me volví para donde Nivia. Ah, sinvergüenza. Bueno, ahí se Es que acompaña. en la casa de Daniel estamos muy estrechos. Ya. En Bueno, cambio, por lo menos, aquí ella por tiene lo un menos. cuarto, entonces No, pues chévere, chévere. Se acompaña. Y también está sí, más, como un poquito más de libertad, claro, es que es más difícil, ¿no? Cuando estamos, más hay espacio. varios. Sí, señora. No, y Daniel y Angie trabajan bastante virtual, entonces están en la casa todo